Hebreos capítulo 11, versículo 6. Gloria al Señor. Y hablaremos en esta hora la necesidad de la verdadera fe. Dice la palabra: la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, gracias por este versículo de su palabra. Señor, en esta tarde te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres bueno, grande es tu misericordia para con nosotros. Señor, gracias por esta preciosa reunión en esta tarde. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos venga ministrando a través de esta palabra. Oh, mi Cristo poderoso, venga obrando de una manera poderosa, extraordinaria en esta hora, mi Dios amado. Si ha venido alguno afligido, atribulado, angustiado por las circunstancias de la vida, que en esta tarde puede encontrar refugio, puede encontrar descanso, puede encontrar fortaleza por medio de esta palabra, Señor, que tú traes en esta hora. Reprendemos todo espíritu de incredulidad en esta hora por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, bendito Dios, que hayan corazones receptivos a esta palabra, mi Dios. Usa mis labios para la gloria de tu santo nombre. Señor, gracias por tu grande amor y misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mientras se sienta, hermano, podemos gritar un fuerte gloria a Dios en esta tarde, hermanos. Aleluya, porque la gloria es del Señor, hermano. Hermanos, ¿por qué es una necesidad una verdadera fe? ¿Por qué hoy más que nunca urge de una verdadera fe? Déjeme decirle que la respuesta es muy sencilla. Porque existe una carencia de una verdadera y genuina fe hoy en estos tiempos. Hay varios tipos de fe, pero solamente hay una fe que agrada a Dios. Y es una fe viva en la persona de Jesucristo de Nazaret. Hay muchos tipos de fe hoy en estos tiempos, hermano. Muchas personas creen diferentes cosas, les ponen la confianza, hermano, a ciertas cosas materiales. Pero sobre todo ese tipo de fe hay una genuina fe, y esa genuina fe es en la persona y obra de Jesucristo de Nazaret. Lastimosamente, hermano, hoy en día está predominando una fe que podríamos llamarlo una fe sentimental o una fe emocional. Si siento, entonces creo. Si no siento, entonces no creo. Una fe muy sentimental, muy emocional. Si veo, entonces creo, pero si no veo, no creo. Nos está pasando como Tomás, hermano, que cuando se hizo presente el Señor en medio de sus discípulos, había uno que no estaba ahí y era Tomás. Y cuando los discípulos le dijeron: Tomás, el Señor estuvo con nosotros. Y él dijo: pues no creo, hasta no ver, no creer. Hermanos amados, muchas personas hoy en día están poniendo en práctica lo que es la fe sentimental o emocional. Pero déjeme decirle que esa fe es muy limitada. Esa fe, hermanos amados, es muy corta. No tiene duración, no tiene fundamento ese tipo de fe. Muchas personas, hermanos, hoy en día tienden a decir: si me miran bien, entonces me quedo. Pero si no me miran bien, entonces me voy.
Si me toman en cuenta, entonces sí me voy a comprometer, pero si no me toman en cuenta, no me voy a comprometer. Pareciera, hermanos amados, que ponemos, hermano, la fe sentimental por la verdadera convicción en Jesucristo de Nazaret. La palabra del Señor dice, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra del Señor dice, también lo dijeron los profetas, hermano, más el justo por su fe vivirá. No está hablando una fe sentimental, no está hablando una fe emocional, sino que está hablando una fe en el Todopoderoso. Está hablando una fe en aquel que todo lo puede, mi hermano. Está hablando en la fe, poner la fe y la mirada en el Creador de los cielos y de la tierra. Aquel que hace estremecer el mundo, aquel que hizo sea la luz y fue la luz. Aquel que dijo crezca en el mar seres vivientes y fue así. En aquel que tomó, hermano, polvo de la tierra e hizo al hombre y sopló en él y fue alma viviente. En él hay que poner la fe, en él hay que poner nuestra confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Si miramos a nuestros lados, vamos a salir defraudados de aquí, hermano. Si ponemos la mirada en su hermano que tiene la par, va a salir defraudado y defraudada de este lugar. Pero si ponemos nuestra mirada en aquel que todo lo puede, entonces vamos a salir fortalecidos de este lugar. Porque ¿quién está en las pruebas que pasamos? Está nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, todos me abandonaron. Los hermanos que estaban más cerca de él, pues ya cuando se vieron en el peor, hermano, apriete de la vida, lo abandonaron a Pablo, estuvo solo. Y él presentó defensa, hermano, de su apostolado, de su llamamiento, del que Dios lo había hecho. Y es que el verdadero siervo de Dios y la sierva de Dios, hermano, no pone la mirada, hermanos amados, en las personas de esta tierra. Pone la mirada en aquel que lo ha llamado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe cuál fue el consuelo del apóstol Pablo? Él dijo, el Señor es tú y está conmigo. El Señor está conmigo. El Señor está conmigo. Hermano, Dios es tan grande que aún, hermano, en estos tiempos, su mano de misericordia sigue extendida para con nosotros. Creer que Dios existe no lo es todo, hermano. Es solo el comienzo de una ardua tarea por delante. Usted, hermano, le va a preguntar a cualquier persona de esta tierra si cree en Dios y le va a decir que sí. Solo los agnósticos dicen que no creen en Dios. Pero al final, hermano, el libro de los Salmos dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. Pero al final de cuentas siempre ellos dicen que hubo alguien que creó todo el universo. O sea que siempre creen en algo. Creer que Dios existe no lo es todo. Ese es el comienzo de una ardua tarea. El apóstol Santiago dijo en su capítulo 2, verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Dios, hermanos, no se conformará con un simple conocimiento de su existencia. Porque aunque el hombre no crea en Dios, Dios es tan real, hermano, como el aire que nosotros respiramos. Dios es tan real, hermanos, lo crea o no lo crea el hombre, Dios es tan real como el aire que nosotros respiramos. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy en día existen corrientes de pensamiento humano que amenazan la fe de los creyentes. Y eso, hermano, está arrastrando la fe del creyente de no ponerla en Cristo, sino en otras cosas. Ese tipo de pensamiento menosprecian la fe del creyente. Menosprecian
la fe en la Biblia. Menosprecian los principios y valores cristianos bíblicos, hermano. Hoy se proclama, hermano, el racionalismo. Es una filosofía que dice que no hay que aceptar sino lo que perciben los sentidos. Eso dice este tipo de filosofía que está predominando mucho por las redes sociales y por diferentes corrientes de hoy en día. Es decir, por lo que siente, por lo que ve y por lo que toca, se fundamenta este tipo de filosofía. Pero este tipo de corrientes doctrinales va contrario a la fe de la palabra del Señor. El apóstol Pablo dijo en Colosenses capítulo 2 verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El apóstol Pablo dijo, miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe con diferentes tipos de pensamientos humanos y filosofías huecas, sin fundamento. Hermano, hoy más que nunca estamos viendo cómo esas corrientes doctrinales y pensamientos humanos están arrastrando y están opacando y están debilitando la fe de los creyentes. Este tipo de corrientes doctrinales, hermano, está fundamentado en lo que ve, en lo que siente y en lo que toca. Pero cuando vamos a la palabra del Señor vemos, hermanos amados, que la Biblia dice que Moisés caminó por el desierto como viendo lo invisible. Hermano, la fe del creyente debe de estar en Cristo. La fe del creyente, la fe suya y mía debe de estar en la palabra santa y poderosa del Eterno. No en un pensamiento que un hombre o una mujer, hermanos, salga por diferentes medios queriendo, hermanos amados, que nosotros caigamos en ese tipo de corriente. Cuidado con eso, hermano. Lo que quiso decir el apóstol Pablo es que este tipo de corrientes de pensamientos humanos son formas de pensar que el propósito es que el creyente aparte la fe en Dios y en Jesucristo y solo se centre en el hombre. Por eso vemos hoy en día, hermanos, cantidad de personas cuestionando la Biblia, cuestionando las doctrinas de la Biblia, cuestionando los valores cristianos. Por supuesto, hermano, todo esto es creado por el reino de las tinieblas, encabezado por Satanás, que el Señor lo reprenda en esta tarde. Lo lamentable, hermano, que mucho creyente está cayendo en esta trampa del enemigo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y el consejo del apóstol Pablo fue hacia Timoteo, porque Timoteo, hermano, como un pastor joven en la ciudad de Éfeso, se iba a enfrentar, hermano, a diferentes tipos de doctrina y corrientes de pensamiento en la ciudad de Éfeso. En pocas palabras, Timoteo se iba a enfrentar, hermano, a una lucha tremendamente fuerte. Y viene el apóstol Pablo con un hombre de experiencia, aconseja al joven pastor y le dice en el versículo 2, que prediques la palabra. ¿Cuál fue la prioridad del apóstol Pablo? La palabra. ¿Cuál fue la prioridad del apóstol Pablo? Predicar la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le dijo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 3. Porque vendrá tiempo, esos tiempos son hoy, hermano. Esos tiempos estamos viviendo hoy. Porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa eso? En esos últimos tiempos, la verdadera doctrina va a escasear. La verdadera fe en la palabra va a escasear. Y eso se está viendo a la vista de nuestros ojos. Gente, hermano, en todos lados, con unas filosofías totalmente erradas de la palabra, hermano. Aún dentro de la misma iglesia, no falta alguno, hermano, un cristiano torcido dentro de la obra del Señor, porque no se le puede llamar de otra manera, hermano, introduciendo y contaminando a otros hermanos sanos en la fe, hermano. Desviando del verdadero principio de la palabra del Señor e interpretando a su manera, a su antojo, acomodando el pecado y contaminando a los demás hermanitos sanos en la fe. Que el Señor reprenda a Satanás, hermano, en esta hora. Nosotros tenemos la palabra infalible y es este libro sagrado que Dios nos ha dado. Por eso es menester que pongamos atención y leamos la palabra del Señor. Dijo el apóstol Pablo, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4, y apartarán de la verdad el oído. La gente ya no va a querer la palabra, hermano. La gente va a querer, hermano, otro tipo de enseñanzas. La gente va a querer, hermano, otro tipo de mensaje. Ya no va a querer la palabra del Señor. Va a apartar el oído, hermano, de la verdadera palabra, de la verdadera fe. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Verso 5. Pero aquí viene el consejo de Pablo al joven pastor Timoteo. Pero tú, ¿qué le dijo Pablo? Sé sobrio en todo. ¿Qué significa eso? Estés despierto. Pero tú debes estar despierto. Pero tú debes estar alerta. Pero tú debes estar con los ojos espirituales abiertos. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Hermano, en esta hora hay 3 aspectos en cuanto a la fe verdadera. Y es lo que quiero compartirles en esta hora, porque realmente, hermano, en esta introducción que hemos visto, Pablo aconseja a la iglesia y a los ministros de aquella época, y ahora nosotros, hermanos, que tengamos cuidado acerca cómo estamos viviendo nuestra fe en el evangelio. Y cuidado con eso, con lo que nosotros estamos escuchando por la radio, por lo que nosotros estamos escuchando y viendo por las redes sociales. Predicadores por aquí, predicadoras por allá, predicador por aquí, evangelista por allá, apóstol por allá, profeta por allá, un predicador por allá y otro predicador por allá. Hermanos, y eso está confundiendo la fe de los creyentes. No se dice que no hay que escuchar otro predicador, sino hay que pasar el colador. Hay que tener discernimiento si en verdad aquel predicador me está predicando la sana palabra. Escudriñar los espíritus, porque no todos son de Dios. El tiempo que estamos viviendo son tiempos malos. Ojo con eso, iglesia. Eso nos va a ayudar mucho a estar estables en el evangelio. El primer aspecto en cuanto a la fe verdadera, hermano, es que nuestra fe no debe de estar en los hombres. El primer aspecto de la fe verdadera es que nuestra fe no debe de estar en los hombres. Porque está comprobado, hermano, que nosotros fallamos. Está comprobado que nosotros fallamos.
Probablemente aquí alguien confió tanto en un familiar, en un hermano, en una hermana, en un cristiano, y al final le pagó mal. Y viene resentido, resentida, dice, ya no creo en nadie, dice mucha gente hoy en día, hermano. Ya no creo ni en mi propia sombra, dicen muchas personas, porque tuvo una experiencia que lo marcó en su corazón. ¿Qué indica eso? Que la fe verdadera, la fe nuestra como cristianos, no debe de estar en los hombres, sino en el Todopoderoso. ¿Y dónde se muestra eso, hermano? ¿Dónde se comprueba eso? En las relaciones dentro, o por decirlo así, en las relaciones domésticas, en nuestro diario vivir. Entre esposos. ¿Cuántos esposos han pagado mal a sus esposas? ¿Y cuántas esposas han pagado mal a sus esposos? Entonces vemos allí que el hombre falla. ¿Cuántos padres le han fallado a sus hijos? ¿Y cuántos hijos le han fallado a sus padres? Vemos que el hombre falla. ¿Cuántos hermanos aquí en la iglesia, en la obra del Señor, nos han pagado mal? ¿Qué significa eso? Que el ser humano falla. Por muy espiritual que un hombre sea, por muy espiritual que una mujer sea, un joven sea, por muy espiritual, siempre tendrá fallas. Muy pastor puede ser, muy ungido puede ser, puede hablar en lengua, puede profetizar, puede predicar bonito, puede danzar, puede ser un gran músico, puede ser un gran salmista, pero tarde que temprano va a fallar. Entonces, ¿dónde debe de estar nuestra mirada? En Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos podemos decir un fuerte amén en esta hora? ¿Dónde vemos eso también? En la sociedad. En los amigos. ¿Cuántos, hermanos, nuestros amigos que decíamos, el de confianza? Las hermanas decían, mi amiga de confianza. Y nosotros decíamos, mi amigo de confianza. Pero al final le pagó mal. Mire, ya lo declaramos un predicador. Un predicador. Hermano, ¿cuántos amigos le han pagado mal? El vecino que tenía de confianza y le decía, vecina, yo con usted voy hasta la muerte, la voy a defender. Y al final le pagó mal. Santo Dios. En el médico, aún los médicos fallan, hermano. Por operarle, hermano, la pierna dañada, le quitan, hermano, la buena. Los médicos fallan también, hermano. El comerciante le falla. Muchos comerciantes, ojo con esto, por favor, los hermanos de negocio. Porque dice la palabra, el libro de Proverbios, que la pesa cabal a Dios le agrada. Pero la pesa falsa es abominación a Jehová. Ojo con eso. El hacer trampa, hermano, eso es pecado delante de Dios. De repente usted va a comprar una cosa a la tienda, al súper, y de repente, tome, le dice, aquí está, ¿cuánto vale? $2. Y usted llega a la casa y mira la fecha de vencimiento, se venció hace 3 meses. Con tal de venderlo, hermano, hacen lo imposible. Entonces, aún fallan también. ¿Qué significa eso? Que todo ser humano fallamos. El gobierno falla. El gobierno dice que se promete hacer justicia y ya no van a haber pobres en mi nación. Todos van a tener un salario digno. Falso. A todos les voy a hacer casa de 2 plantas.
falso, promesa falsa. ¿Qué significa eso, hermano? Que los hombres fallan. El primer aspecto de nuestra fe, hermano, es que nuestra fe no debe de estar en los hombres. No debe de estar en los hombres. Romanos capítulo 3 verso 4 dice: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El segundo aspecto en cuanto a la fe verdadera, hermano, es que la fe debe de ser el centro de nuestra relación personal con Dios. ¿Estamos aquí en esta hora? El segundo aspecto de la fe verdadera es que la fe debe de ser el centro de nuestra relación personal con Dios. A los cristianos se nos demanda fe en nuestra relación con Dios, hermano. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 6, la primera parte: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe como cristianos, una fe verdadera y genuina hacia Dios, no agradamos a Dios, hermano. ¿Para qué necesitamos esta fe en nuestra relación personal con Dios? Para agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Entonces tengamos fe en Dios, pero la fe verdadera en Dios. Porque Hebreos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Está hablando una fe genuina en el Todopoderoso. La desconfianza ofende, hermano. Y dice la palabra que aquel que se acerca a Dios, dice que crea que le hay. Oiga la advertencia del Señor, hermano. Que aquel que se acerca a Dios, crea que le hay. La desconfianza, hermanos amados, ofende. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos acercado a Dios no creyéndolo? Simplemente por asistir, simplemente, hermanos, por cumplir un procedimiento, un protocolo eclesiástico, nos hemos presentado ante Dios, pero sin fe genuina delante de Dios. La desconfianza ofende. ¿Alguna vez, hermanos, nos hemos sentido que no nos tienen confianza? ¿Alguna vez nos hemos sentido que no nos tienen confianza? Allí va el trabajador, pero más detrás va el patrón. Vuelta que da el trabajador, vuelta que da el patrón. Vuelta que da la trabajadora y vuelta que da la patrona. Y mire, y está. Y hasta cámaras de vigilancia pone. ¿Verdad que se siente feo? Y ahora acercarse a Dios, se una genuina fe, ¿qué dirá Dios? ¿Qué pensará Dios de nosotros? Solamente por cumplir, por salir del compromiso y no una fe genuina delante de Dios. A Dios no se le agrada con obras sin fe. Muchos hacen obras por tres formas, hermano. Uno, para que los vean, para ser vistos. Otros, porque se sienten obligados a hacerlo. Pero hay otros que lo hacen por fe y por amor. Las obras que nosotros hagamos, hermano, deben de ser un impulso por la fe y el amor hacia Dios. No para que nos vean, no por obligación, sino por una fe genuina ante Dios. A Dios no se le agrada con obras sin fe. La fe debe de estar en todo lo que hagamos, iglesia. Vamos a las rodillas, pero debe de ser con fe. Voy a servir al Señor, pero debe de ser una fe en el Señor. No por obligación, no por cumplir un procedimiento, no porque me están obligando, sino por amor y fe al Todopoderoso. Si nosotros vamos a ofrendar, vamos a dar una ofrenda para la obra del Señor, hermanos amados, va a ser por amor y por fe a la obra y en el amor a Cristo. Porque a Dios no se le agrada con obras sin fe.
A Dios no se le agrada con un culto externo, hermano. A Dios se le agrada creyendo y obedeciendo lo que Dios dice en su palabra. Obrar en consecuencia de lo que Él dice. El profeta Isaías capítulo 1 verso 11 dijo el profeta: bueno, más bien fue el Señor. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Oiga, hermano, el pueblo se presentaba a dar sacrificios, ofrendas al Dios Todopoderoso, pero realmente era una ofrenda vacía, era un sacrificio vacío, era un sacrificio sin fe. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Y oiga la expresión del Señor, hermano, y dice: hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. Santo Dios, hermano. Las obras que en este momento estaba presentando el pueblo eran rechazadas por Dios. Más adelante dice que aún, hermanos amados, que el pueblo llegara y clamara a Dios. Dice más abajo, versículo más abajo, dice que Dios no escucharía la oración de ellos. Santo Dios, hermano. Esto es preocupante, hermano. A Dios, hermano, no le vamos a impresionar con cualquier cosa externa. A Dios se le agrada creyendo y obedeciendo lo que Él dice en su palabra santa y poderosa. Por eso dice el escritor a los hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. El pueblo de Israel se presentaba a dar holocausto, a ofrendar los grandes, hermanos amados, los grandes animales engordados, lo mejor del ganado, pero era rechazado por Dios. Qué triste sería que hoy que nos hemos presentado delante de Dios, nuestra alabanza fuera rechazada por Dios. Qué triste, hermano. Digo, fuera rechazada, no estoy asegurando. Porque quien acepta o rechaza nuestra ofrenda que hemos presentado en esta hora es el Señor. Y dependiendo nuestra actitud y compromiso hacia su palabra, el llamado que Dios nos ha hecho, así va a ser el agradecimiento que usted y yo le expresemos a Dios. A Dios no le impresionamos con cosas externas. A Dios no lo vamos a impresionar con un billete de $100 ni $50. ¿Es importante para la obra? Sí, es importante para el desarrollo de la obra, pero delante de Dios puede ser rechazado. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios debe de creer que le hay. Ay, hermanos amados, en aquel día van a haber sorpresas. Para hacer nuestros los beneficios de la obra de Cristo es importante la fe. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Cristo para el que cree, hermano, le es vida eterna. Hechos capítulo 16 verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos hermanos habían estado pidiendo por un familiar cercano, por un amigo, lo que sea, y estaban ahí constantes clamando, orando? Y Dios escuchó ese clamor, y esa persona por la cual estábamos intercediendo un día creyó en Cristo, en el Dios Todopoderoso, y ahora goza de las bendiciones de Dios. Porque el creer en el sacrificio, resurrección de Cristo, hermanos amados, eso trae vida eterna para los que creen. Y para recibir sus bendiciones, mire, hermano, para recibir las bendiciones de Dios también debe de haber fe. Santo Dios, hermano.
Ahora hay que ponernos a pensar muchas veces por qué no recibimos las bendiciones de Dios, hermano. Muchas veces nos hace falta la fe para creer en aquel Dios todopoderoso que sí, en verdaderamente nos puede bendecir. Y ojo con esto, porque para eso son necesarias las pruebas. Porque en el momento de la prueba, en el momento del apriete, en el momento, hermano, donde las cosas se están asfixiando, se está haciendo más chiquito, se está haciendo más pequeño, es donde más nuestra fe debe de actuar en acción. La Biblia dice en Hebreos 11:6, la última parte: el que se acerca a Dios, crea que le hay. ¿Y qué más dice, iglesia? Y que es galardonador de los que le buscan. Y que es galardonador de los que le buscan. Oiga esa expresión, iglesia. Y que es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa al que se acerca a Dios con fe. Dios recompensa al que le busca con fe. Dios lo recompensa. Él es galardonador de los que le buscan. Si no lo buscamos, no lo hallamos. ¿Cuál es el milagro que nosotros estamos esperando? Yo tengo muchos milagros que esperar. Y sigo clamando al Señor que un día me dé el milagro. Y Dios en su tiempo lo hará, no en el mío. Pero yo sigo clamando. Yo sigo tocando la puerta, sigo buscando. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, la palabra galardonador significa, hermano, el que da galardón, el que recompensa. Y hay un término, y esa misma parte, hermano, según la raíz de esa expresión, dice aquel que da salario, dice. O sea que, ¿a quién le dan salario? Vamos a ver. A los que trabajan. El hermano Hugo recibe un salario porque trabaja. Si usted se queda en casa todos los días de la semana, ¿recibirá salario? No recibe salario. Y la expresión griega, hermano, cuando uno va a profundizar de la expresión galardonador, dice, hermano, aquel que da un salario. Y los salarios se lo dan a aquel que verdaderamente trabaja. Y la palabra dice, Él es galardonador de los que le buscan. Santiago capítulo 1 verso 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Marcos capítulo 11 verso 24 dice la palabra, por tanto os digo que todo lo que pidiere orando, creed que lo recibiréis. Dios hace su parte, usted y yo debemos hacer la nuestra. Dice la palabra, la regla de oro, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Pero hay una parte suya y mía que debo de hacer. Mientras yo me quedo estático, paralizado, sin hacer nada, hermano, ¿cómo voy a esperar la recompensa de Dios? Tengo, hermano, que hacer algo. No significa, hermano, no estoy hablando de poner en alto las obras para la salvación. No estoy hablando de salvación. Estoy hablando, hermano, amado, que la palabra del Señor dice que Él es galardonador de los que le buscan. Si yo no le busco, hermano, no voy a ser galardonado. Hay una parte que Dios hace, pero hay una parte que yo tengo que hacer. Y es buscarle. La obediencia debe de ir adelante. La obediencia de la palabra debe de ir adelante. Y la acción debe de ir adelante también. Finalizo con esto, hermano. La fe es indispensable en nuestra vida y servicio como cristiano. La fe lleva a la obediencia. La fe lleva a la acción.
Santiago dice 2:26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe lleva a la acción. Quien tiene fe no duda que los caminos del Señor son los mejores, hermano. Solo alguien que no tenga fe va a decir, no, mejor me voy a salir. No, mejor me voy a volver atrás, como lo hizo el pueblo de Israel reclamándole a Moisés y diciendo que en Egipto prefería mejor estar en Egipto que estar allí en el desierto. Porque en Egipto tenían las cebollas, tenían tomates, tenían alimento. Y tú, Moisés, nos has sacado aquí en el desierto para quedar postrados en el desierto. Ellos preferían estar en Egipto que estar bajo la cobertura de Dios. Hermanos, todo aquel que no duda y tiene fe en el Señor, sabe y está totalmente convencido que los caminos del Señor son los mejores caminos que hay en esta vida. Y que retroceder sería fatal para nosotros. Y que esos caminos traen bendición para nosotros. Primera de Corintios 15:58 dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La fe lleva a la acción, lleva a la obediencia. Servir al Señor es lo mejor que podemos hacer en esta tierra. Muchos dicen, no sirvo al Señor, no sirvo en el privilegio o en la obra, porque cuando sirvo se me vienen los problemas encima. Se me empieza a levantar diferentes problemas. Por eso es que mejor me quedo sentado. Pero servir al Señor es lo mejor que podemos hacer. No le voy a mentir, hermanos amados, por ratos, hermanos, como dice la alabanza, no sé si son de los hermanos Chacón, ahí me corrige usted, pero dice que el mundo en vez de rosas te da espinas. Sentimos muchas veces que vamos caminando, hermanos, contra la corriente, no le voy a mentir. Sentimos muchas veces que vamos cuesta arriba en la obra del Señor. Pero cuando nosotros llegamos arriba, a la cima, hermanos, vemos el panorama de una manera diferente. Y decimos, vale la pena, valió la pena, valió el esfuerzo, valió la pena servir al Señor, vale la pena servir al Señor. Es cierto, van a venir pruebas difíciles en las cuales quizás pensamos en tirar la toalla, pero yo le traigo, hermanos amados, una promesa de parte del Señor. Él es galardonador de los que le buscan. Él recompensa grande a aquel que le sirve en su obra, hermanos. Dios no paga a la semana, Dios no paga la quincena ni paga el mes, pero de que paga, paga, hermanos amados. Dios bendice. Dios bendice a sus siervos, Dios bendice a sus siervas, Dios bendice a las familias. Servir es lo mejor que podemos hacer. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Llévese esa palabra en su corazón, hermano. El trabajo en el Señor no es en vano. La fe produce fervor, ánimo en el servicio. La fe me lleva a accionar. Ningún cristiano puede decir que tiene fe y va a estar tranquilo, tranquila, hermano. Porque la fe que Dios ha depositado en mí me produce salir del acomodamiento. Nadie que tenga una genuina fe va a estar tranquilito, tranquilita. Tiene que hacer algo, hermano. La misma fe, hermano, el mismo fervor espiritual, hermano, la misma palabra lo impulsa a hacer algo para Dios, hermano. El apóstol Pablo dijo, me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el evangelio. Así como llegó el profeta Gabo en el libro de los Hechos y agarró el cinto y dijo y empezó a maniarse y así van a ser el dueño de este cinto.
Y viene Pablo, le dice, no solamente estoy dispuesto a que me aten, sino a dar mi vida por el evangelio. Eso es determinación, hermano. ¿Enfrentó problemas? Pablo sí los enfrentó. Enfrentó situaciones difíciles, Pablo sí los enfrentó. Hay una parte en la escritura donde él menciona su testimonio y él menciona todo lo que él, hermano, ha pasado en la vida sirviendo al Señor. Naufragios, aguantada de hambre, de velo, mordido por una serpiente, hermano, casi lo dejaron muerto, y encarcelado, azotado, hermano, por la causa de Cristo. Y él dice, hermano, con Cristo soy más que vencedor. Aleluya. Servir es lo mejor que podemos hacer. La fe me lleva a la acción. Si no tenemos fe, no me voy a mover, hermano. No acciono, allí voy a estar tranquilito. La genuina fe me va a llevar a la acción. La fe produce fervor, produce ánimo en el servicio hacia Dios. ¿Qué significa eso? Que aquel cristiano que tiene una fe genuina hacia Dios goza el servir a Dios. Se deleita sirviendo a Dios. Ama servir a Dios. Anhela servir a Dios. Y el fervor va creciendo, el fervor va creciendo, el anhelo va creciendo, el anhelo va creciendo cada día más, porque se da cuenta que la fe lo va llevando, hermano, a disfrutar lo que hace para el Señor. Porque aquí no servimos a la fuerza, aquí servimos porque hay agradecimiento, porque hay paz en mi corazón, porque tengo agradecimiento hacia Dios, porque reconozco quién es el que me ha llamado, hermano, y lo menos que puedo hacer es servirle. Santo Dios, hermano. La pregunta es para todos: ¿disfrutamos el servir a Dios, hermano? ¿Cuántos disfrutamos el servir a Dios, hermano? El hermano que está allá en la puerta recibe con una sonrisa a los hermanos que vienen entrando, porque sabe que el privilegio Dios se lo ha dado y lo está haciendo con un gozo, porque está sirviendo en la obra del Señor. La hermana que viene a hacer limpieza se goza, se deleita, porque cada vez que pasa la escoba, hermanos amados, se siente que está allá arriba en los palacios del Rey. Santo sea el nombre del Señor, hermano. Aquel que pasa a cantar, aquella hermana, hermano que pasa a cantar, siente, hermanos, aquel gozo, aquella alegría cada día más, porque está cantando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se goza en servir, se deleita en servir, disfruta lo que hace para Dios. Pero ya ha visto usted cristianos que, hermano, le toca dirigir. No. Le voy a hablar al pastor que ponga otro. Hermana, le toca cantar, lleva las alabanzas. Pero la fe produce fervor. Disfrutamos el servir a Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Lo noble y maravilloso en el servicio, en el amor hacia Dios, en el amor hacia los pecadores. La seguridad, hermano, de que la obra, de servir en la obra del Señor no es en vano. Y de que Dios está con nosotros. Son motivos constantes de aliento y de ánimo para todo el que sirve dentro de la obra del Señor. Porque aquel que está sirviendo en la obra del Señor sabe que eso no es en vano. Sabe que Dios está con él, con ella. Sabe, hermanos amados, que cuando predica la palabra, le habla al amigo, lo está haciendo para la gloria del Señor. Y todo eso no es en vano. Todo eso no es en vano, iglesia. Y sabe lo más precioso, hermanos amados, que la fe es poder de Dios en nosotros. La fe es poder de Dios en nosotros. ¿Cómo es posible, hermanos amados? Y la gente se pregunta,
Yo he visto a esa hermana, a ese hermano, las pruebas que le han venido sobre su vida. Han sido pruebas duras para él o para ella. Y dice la gente, pero yo veo un gran amor, yo veo un gran anhelo, yo veo cómo él sirve, yo veo cómo ella sirve, yo veo cómo es bendecida, yo veo cómo es bendecido, yo veo cómo Dios lo respalda, yo veo cómo Dios la respalda, yo veo la gracia de Dios en él, yo veo la gracia de Dios en ella, y cada vez que hablo con él o con ella, no hay palabra de desánimo, no hay palabra de derrota, hay palabra de fortaleza, hay palabra de aliento, hay palabra de poder. ¿Por qué? Porque la fe produce victoria en los que tienen fe genuina. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, santo es el nombre de Jesús. La fe, hermano, produce poder en la vida de los creyentes. Poder contra todo enemigo que se levante, contra todo desánimo que se levante, hermano, todo trabajo que el enemigo quiera hacer en nosotros. Ante toda prueba hay poder en los creyentes que tienen fe. Marcos capítulo 11, verso 22, Jesús le dijo a sus discípulos, tened fe. En Marcos capítulo 9, versículo 23, cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado, ¿sabe qué dijo Jesús? Jesús le dijo, si puedes creer, el que cree, todo le es posible. En Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, dice la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, oiga, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? ¿Qué es lo que vence al desánimo? ¿Qué es lo que vence, hermano amado, la calumnia? ¿Qué es lo que vence, hermano, los enemigos que se levantan? Es la fe genuina en Jesucristo de Nazaret. La fe es necesaria hoy en día. La verdadera fe es necesaria hoy en día. No una fe sentimental, hermano. No una fe en las emociones. ¿Por qué les decía al inicio del mensaje que hoy en día lo que se ve es una fe emocionalista? Si veo, creo. Si siento, voy a creer. Aquí no se trata de sentir, aquí se trata de creer. Las pruebas son duras, sí, son difíciles. Pero por eso vienen las pruebas, para poner en acción nuestra fe. Si todo fuera color de rosa, hermano, ¿dónde pondríamos en acción nuestra fe? Finalizo con esto, hermano. ¿Cuál es la prueba que usted está pasando? Y se ha comprobado que la fe sentimental que ha estado llevando por muchos años no lo han llevado nada bien. Lo han llevado a la derrota, al desánimo. Ha sido presa fácil por esa fe sentimental, emocional. Necesitamos tener una verdadera fe en el Señor. Hemos visto que el hombre nos ha fallado. Y se necesita que nuestra fe en nuestra relación personal con Cristo esté. Y hemos visto que la fe en el servicio hacia Dios también debe de estar. Porque la fe, hemos visto que la fe en nuestra relación con Cristo produce bendición, porque es galardonador de los que le buscan. Y hemos visto que la fe en el servicio, hermano, hemos visto que produce, hermanos amados, poder. Hemos visto que produce, hermanos amados, disfrutar el servicio hacia el Señor. Entonces, si no hay fe verdadera, no hay nada. Hermano, que esto nos sirva de reflexión en esta tarde. Cierre sus ojos en esta tarde. Padre, gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias por su fidelidad. Gracias por su palabra, Señor. Señor, en esta tarde, tú nos has hablado, Señor. Como dice Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, dice el Señor, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
¿Cuál es el galardón que estás esperando? Habrá galardón si hay fe. La fe debe de estar en nuestra vida como cristianos. ¿Cuál es la prueba que estás enfrentando, mi hermano, mi hermana, en esta tarde? ¿Es prueba familiar? ¿Es prueba económica? ¿Es prueba en el hogar? ¿Es prueba económica? ¿Es prueba en la salud? ¿Es prueba en nuestras emociones? ¿En nuestros sentimientos? ¿Ha producido depresión? ¿Ha producido desánimo? Se siente desamparado, desamparada, se siente solo, se siente sola, se siente vacío, se siente abandonado, abandonada. Déjeme decirle que el antídoto para esos desánimos y esas pruebas que han venido es la fe en Jesucristo de Nazaret, el Todopoderoso. Porque como dice la palabra, que la única fe que ha vencido al mundo es la fe en el Señor. El único, si quiere salir victorioso, victoriosa de esa prueba que está pasando, es la fe en el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué fue lo que sacó en victoria a los apóstoles y la iglesia primitiva? La fe en el Todopoderoso. La fe en el que todo lo puede. Allí donde está en esta hora, ponga en las manos de Dios ese problema que está pasando. Ponga en las manos de Dios esa situación que está enfrentando en esta hora. Quizás ha venido con una gran lucha a ese lugar. Y sé que usted ha venido a este lugar encontrando una salida. Y déjeme decirle que ha venido al mejor lugar. Porque Jesucristo es el que todo lo puede. El Señor dijo, si crees, todo es posible para el que cree. Dijo el Señor, aleluya, dijo el Señor, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Esa es la palabra que Dios trae para su vida en esta hora. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. No es una fe sentimental, mi hermano. No es una fe en las emociones. Es una genuina fe. Pon en las manos de Dios ese problema. Dile allí donde estás, tú solo, tú sola, al Señor. Señor, aquí estoy en esta hora. Señor, ayúdame en este problema que estoy pasando. Sé que tú eres el único que me puede sacar en victoria. He tocado la puerta en diferentes lugares y me han cerrado la puerta. Pero déjeme decirle, hoy por la fe puedes tocar esa puerta. En la fe en Jesucristo. No en la fe en los hombres. No en la fe en la situación, sino en la fe en la palabra de Dios. El que todo lo puede. Aquel que te puede sacar en victoria. Señor, te pido por mis hermanos en esta hora que vengas obrando de una manera poderosa, Señor. Que vengas sacando en victoria, mi hermano, de esa situación. Señor amado, mira, Señor, esos hermanos que están esperando esa respuesta de lo alto. Quizás están esperando esa llamada telefónica, Señor. Están esperando esos documentos, esos papeles. Pues en tus manos ponemos esos papeles, esos documentos. En tus manos ponemos esa llamada. En tus manos ponemos, aleluya, aleluya, santo Dios, toda esa situación. Porque tú eres el único que nos puede sacar en victoria. Porque los hombres fallan, pero tú nunca fallas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Puede dar la ofrenda de palmas al Señor en esta tarde. Queda mi hermano con nosotros.